Entonces le queremos dar la bienvenida a este espacio, dándole la bienvenida a Julián, que es experto en el tema de anticipación de negocios, en el tema también de estrategia, y hoy nos va a hablar acerca de cuáles son las dos caras de esta moneda, Juli. Bien, tercer intento. En el tercer intento, entonces, quiero volver a explicarles, sobre todo para la gente que acaba de entrar. La anticipación estratégica es una capacidad y es una capacidad, sobre todo, de ver lo que puede pasar en el futuro. Esa capacidad es totalmente científica y técnica, se ha desarrollado casi durante 70 años y en el caso mío, pues ya lo he trabajado 23 años desde mi carrera con el gobierno y luego ahora en la industria privada. Y la anticipación estratégica tiene dos caras de la moneda. Tiene la cara de la gestión de riesgo y la cara específica anticipativa. La gestión de riesgo, entonces, que es la número uno, es la capacidad para evitar que los negocios caigan en situaciones críticas como estafas, hurtos, engaños, ¿cierto? Pérdidas de dinero que no, innecesarias, por ejemplo. Y para eso hay unas herramientas específicas. Y la otra, que es la analítica anticipativa, es la capacidad para saber puntualmente lo que va a ocurrir en las siguientes semanas, meses o años en tu área de negocios y entonces con eso poder fácilmente trazar como una ruta, un mapa de futuro, como nosotros le llamamos. Entonces hablemos de la primera, que es gestión de riesgo. Si yo ya estoy en un negocio, si yo ya decidí que voy a entrar, si en estos días que la gente dice como voy a comprar una propiedad que está bajando su valor o me quiero meter en un negocio en este momento, exactamente qué significa gestionar el riesgo, cómo debería hacerlo alguien. Pues mira, básicamente gestionar el riesgo tiene dos herramientas que conocemos hoy. Y voy a empezar por la peor. La peor es la que le llamamos manejo de crisis. Y ahí de ese 95%, la verdad, casi un 80 u 85% de la gente llega en ese punto específico. Ya tiene un problema, ya compró la casa y no se dio cuenta que tenía inconvenientes documentales, que tenía o que era una estafa o algo por el estilo. Entonces, la primera herramienta es el manejo de crisis. Y en el manejo de crisis lo que uno busca técnicamente es recuperar la mayor cantidad de dinero y salir del problema rápidamente. Para eso, en esencia, lo que debería hacer es, uno, recolectar toda la información que pueda. Dos, trazar los escenarios de salida o las opciones que pueda hacer. Tres, calcular cuál es el mejor escenario o el menos malo en algunos casos, que es alguna estrategia que toca utilizar, e implementar muy rápidamente la decisión. Sería la forma de manejar una crisis. Yo les Sin tengo que embargo, contar que así fue como yo conocí a Julián, por un manejo de crisis de hace como 10 años atrás, donde le entregamos el dinero a una persona y después nos dimos cuenta que era una estafa. Quiero saber si me están todos escuchando bien. Y ese manejo de crisis es cuando yo ya hice un negocio, le di mi dinero a alguien, que es como el error más básico que cometemos, le di mi dinero a otro, y después de que le di mi dinero a otro, entonces me di cuenta que ya esa persona no contesta, no aparece, que las promesas o los acuerdos que hemos hecho no se están cumpliendo, y yo no sé qué hacer. Y eso es exactamente a lo que él se refiere, digamos, con el tema de manejo de crisis, que es como, ayúdame a recuperar este dinero. Y tiene que ver entonces con buscar la mayor cantidad de información que permita perder lo menos posible en esto que ya es evidente, pues que tiene algunas irregularidades. bien. Y el segundo mecanismo que podemos trabajar cuando estás en ese estadio de la gestión de riesgo, como te digo, que es el primero y el menos ideal, es lo que llamamos los estudios de confiabilidad futura. Es decir, hasta ahora vas a hacer el negocio y quieres conocer quién es la persona con la que estás interactuando, la compañía con la que estás interactuando, ya sea como socio, aliado, proveedor o como cliente inclusive. Y entonces lo que nosotros recomendamos es que se haga un estudio de confiabilidad, pero no el estudio de confiabilidad típico que hace la gente para ver cómo se comportó esa persona o esa compañía en el pasado. La clave o el diferencial que hemos aprendido es que hay que hacer lo que llamamos el índice de riesgo futuro. Es decir, cómo de acuerdo a los cálculos anticipativos, esa persona va a actuar en las siguientes semanas, meses o años. Y entonces, así, anticipar específicamente el riesgo. Y aquí por lo menos ya hay un mecanismo de anticipación, aunque sea menor, pero un mecanismo de anticipación, ¿no? Danos un ejemplo de eso, Juli. ¿Cómo sería eso en un negocio real? Digamos que yo voy a entrar a un negocio y te lo voy a poner como estos días que estuvimos averiguando un inmueble, una oportunidad, digamos, en finca raíz, y entonces acababan de lanzar el proyecto se veía por su localización y por su, digamos, como por su oferta muy interesante,
Y entonces ahí nosotros te dijimos como queremos analizar este inmueble. Y entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo es ese proceso? Pues cuando Natalia nos envió la información, y esto es un caso súper real de hace una semana o 2 semanas más o menos, nosotros con nuestro equipo de analistas recibimos esa información y en las siguientes horas, que realmente se fue de un día para otro, analizamos varias cosas. Analizamos la compañía, analizamos el proyecto, analizamos los dueños de la compañía para ver si esta gente realmente existía, cuál era su patrón decisional y luego cómo se iban a comportar en el futuro. Y nos dimos cuenta de varias cosas interesantes. El proyecto a la luz inicial pintaba muy bien, pero encontramos al menos 3 elementos. Primer elemento, la compañía que lo estaba mercadeando no existía. Esa compañía no tenía cámara de comercio, no tenía RUT, Como el nombre era un nombre la comercial. Sí, constructora que sí, aparecía en la sí. fachada, ¿sí? Sí, luego también la compañía que publicitaba y vendía el proyecto tenía problemas. Y el tercer elemento era que la constructora tenía muchísimas demandas en contra por no haber cumplido con otros proyectos. Cuando nosotros metemos esa información a un software nuestro que nos permite calcular las posibilidades de futuro, emitimos un concepto que dice, en el futuro esta compañía va a cometer estos problemas, por lo que el riesgo del negocio es alto, te recomendamos que no lo hagas. Y les quiero contar qué pasó. Resulta que en la primera semana del lanzamiento de ese proyecto, ellos vendieron el 60% del proyecto en 3 días, ¿sí? Y eso obviamente porque la gente pasa por ahí, ve el lugar donde se supone se va a construir el proyecto, ve el precio, ve la oferta y pues inmediatamente dice, buenísimo acá, yo quiero hacerlo. Entonces después nos dimos cuenta que muchísima gente había entrado a ese negocio, obviamente pues porque no tenían acceso a esta información. Y por eso es que yo te quería hablar hoy justamente de esto, porque sí puede ser real que haya hoy oportunidades que aparezcan como consecuencia de todo este movimiento económico y social, pero quiero que sean oportunidades reales para ti, porque también hoy hay mucha gente aprovechando esta coyuntura para hacer dinero de la manera incorrecta. Y lo que no puede pasar es que tú cometas estos errores de principiante, de salir y soltar tu dinero a otro y luego darte cuenta que te estafaron, porque estoy segura que el dinero detrás de esa decisión es un dinero que tú has generado de la manera correcta con tu trabajo, con tu negocio, y se trata también de tomar decisiones acertadas. Entonces, este era un ejemplo que queríamos poner, por ejemplo, en lo que tiene que ver con voy a tomar una decisión de negocios y antes de tomarla voy a evaluar el riesgo, pero no con la información que me da quien me está proponiendo el negocio, porque él siempre me va a dar una información, pues de qué es lo mejor que me puede entregar. Estoy hablando de averiguar realmente quién es esa persona o esa empresa que está detrás de esta oportunidad. Aquí me dice Mario como típico en constructoras de papel. Gracias, Edwin dice, en tiempos actuales entiendo la situación epidemiológica que vive el mundo, cuál podría ser un modelo de negocio rentable. Ya vamos a hablar un poco del tema de futuros, pero por ahora estamos hablando de este lado de la moneda, que es cuando yo ya hice un negocio y ahora no sé si no veo respuesta del otro lado sobre los acuerdos que habíamos hecho. Entonces eso es lo que se llama manejo de crisis, que es mirar dónde estuvo la inconsistencia y revisar cómo se puede recuperar o perder lo menos posible en ese negocio, que ahí es donde dice Julián que el 95% de la gente le llega por eso. Y la otra parte de este lado de la moneda tiene que ver con que antes de que yo entre en algo que ya decidí que voy a entrar, hago esta revisión y esta verificación para poder conocer quién es la persona que está detrás y también si el riesgo de ese negocio es alto, medio o bajo. Básicamente esa es como como las posibilidades. Aquí me preguntan que si como una persona natural se puede acceder a Julián. Claro, claro, porque esto también pueden ser oportunidades de negocio que yo haga como persona natural con un patrimonio que tengo, o también puede ser mi empresa con otra empresa a través, por ejemplo, de que le voy a soltar mercancía a un cliente en volúmenes muy altos y quiero ver si del otro lado quien me está mandando esta orden de compra tiene como respaldarme este negocio que me está proponiendo. Entonces, esta verificación se puede hacer, Juli, corrígenos, a personas naturales y a personas jurídicas, desde personas naturales y desde personas jurídicas. Hasta gobiernos inclusive, porque hemos trabajado haciendo evaluaciones de gobiernos, personas, empresas, ONGs, inclusive también verificaciones a conceptos de negocio. Si el concepto existe, si es estable, si lleva un tiempo, a qué empresa está conectado. Es decir, se puede validar la confiabilidad futura de cualquier elemento, de cualquier cosa. Gracias por confirmar. Aquí me están haciendo varias preguntas. Primero, que cómo pueden acudir a este tipo de información para no equivocarse. Julián les va a dejar al final sus redes sociales y cuando entren y se contacten con él o con alguien de su equipo, pueden decirle que vienen de este espacio
porque nosotros hemos hecho un acuerdo especial, digamos, como de unas tarifas con un descuento sobre lo que Julián hace para las personas de mi comunidad. Entonces se pueden identificar como parte de mi comunidad y ahí van a tener como unos beneficios especiales. Y aquí Edwin dice, por otro lado, un aporte, yo fui franquiciada de una marca internacional que teóricamente garantizaba un éxito dados los protocolos existentes, pero la marca entró en quiebra y la marca era 100 montaditos. Ahí la develaste pues total. Julián ha hecho análisis, ahí cuéntales como para cerrar esta parte e irnos al otro lado, cuéntales un poco qué tipo de negocios en los que ya has hecho este ejercicio de verificación. Yo he estado contigo en temas de franquicias, he estado contigo en temas de inmobiliarios. También sé que en algún momento lo hiciste para este tema de extraval, todo este tema, digamos, de libranzas, créditos de libranzas, y ahí sacaste un concepto. Esa es una historia súper bonita que les podemos también contar. Sí, agencias, aplicaciones que quieren entrar al país, negocios en los que se buscan aliados. Por ejemplo, hemos trabajado con negocios de Singapur, de Hong Kong, que han querido entrar aquí al país. Pero el caso que Nata comenta es muy interesante porque básicamente hace como 2 años, unas personas, un grupo de 5 inversionistas nos contactaron para evaluar un negocio que tenía que ver con compra de cartera y luego generación de rendimientos. Nosotros analizamos tanto el modelo matemático del negocio de la compañía como la compañía y sus dueños. Nos dimos cuenta de varias cosas que no nos gustaban al reconstruir el modelo del negocio desde el punto de vista matemático y correr miles de simulaciones. Entendíamos que el negocio no era viable financieramente, pero aparte de eso, la compañía era muy nueva, la compañía gastaba mucho en bienes de lujo y 2 de los dueños habían tenido problemas manejando sin autorización acciones de las personas en Panamá. Para nosotros eso es lo que llamamos el peor escenario posible, el escenario fatal. Emitimos un concepto y 4 de los inversores nos hicieron caso y 1 de ellos no. 4 de esas personas se retiran de la posible inversión y la persona sí invierte dinero de ella y dinero de su hermana. Inclusive el concepto de nosotros fue muy criticado por la persona que invirtió, porque la compañía estaba certificada por Bureau Veritas y estaba certificada por Icontec. Sin embargo, nuestro concepto anticipativo decía que no era confiable y que en el futuro el negocio iba a tener problemas, sobre todo en el corto plazo. No nos hicieron caso esas 2 personas, pues ella y su hermana. Y lo que pasó unos 4 o 5 meses después es que la compañía entra en impagos, pero además es declarada como captadora ilegal por la Superintendencia Financiera. Y lo peor de todo, que es lo más crítico, ese concepto que nosotros enviamos le llega a las manos del dueño de la compañía y tiene el descaro de llamarnos a una negociación en la fiscalía por supuesta demanda. En toda esta dinámica y nuestra demanda, pues la demanda no prosperó porque era un concepto técnico y matemático bajo la situación, pero esa persona, aparte de que estaba estafando, tenía el descaro de emprender acciones judiciales contra los que hacían sus evaluaciones. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y miles de personas perdieron dinero en ese negocio. Eso fue, no vamos a decir quién, pero seguramente ustedes ya saben de quién estamos hablando, pero eso fue una cosa muy loca. Y Juli, te quiero hacer 2 preguntas sobre eso. La primera, alguien me pregunta qué metodología usan para evaluar los negocios. Y la otra, si uno quiere invertir en una franquicia pero no sabe cuál es la adecuada, también tu equipo los puede asesorar. Y ahí vamos hablemos de la primera, de dónde toman la información, y nos vamos al segundo lado de la moneda, a la segunda cara, para honrar nuestro tiempo. Dale. Como bien decía Natalia, pues yo fui oficial de inteligencia de la policía, trabajé varios años allá y buena parte de mi trabajo se desarrolló sobre el estudio de futuros o el análisis de lo que iba a pasar. Nosotros hemos desarrollado varias metodologías propias, tenemos 11 registros de propiedad intelectual, entre ellos una teoría de probabilidad y varios algoritmos anticipativos, y con base en eso hemos desarrollado 2 software operativos que utilizamos para esto. En esencia, la metodología se llama analítica anticipativa y esa analítica tiene 3 pasos. 1, explorar los escenarios futuros posibles y probables. A eso llamamos explorar el futuro. 2, ingeniar el futuro y 3, monitorearlo. Y con esos 3 pasos, básicamente, nosotros logramos, utilizando esos algoritmos, conocer con una probabilidad del 91 al 95% lo que va a pasar con un negocio, una empresa o una persona en su forma de actuar, y entonces aprovechamos esa información para negocios. Bien. Ahora entonces hablemos del otro lado de la moneda, Juli, y es, bueno, entonces yo aquí les quiero hacer como un paréntesis, hay 2 cosas importantes.
si nosotros hablamos de orientación de los negocios y de las oportunidades que cada uno pueda crear hoy frente a esta realidad, hay como dos cosas. Yo puedo, por los recursos que tengo, los contactos, las personas que conozco, mi experiencia donde me he movido, encontrar una oportunidad de negocio coyuntural o específica en este momento que permita, yo conozco a alguien, por ejemplo, que está en coaching conmigo y que hizo una intermediación para un tema de tapabocas, por ejemplo, y generó un negocio muy grande que puso como a este proveedor con este cliente y ahí hizo un puente y generó una comisión de intermediación. Y eso es algo que yo puedo hacer específico, generar dinero y ya. Nosotros estos días hemos estado hablando de propósito de vida y de cómo de lo que se trata el sentido profundo de un negocio y de lo que yo hago es del sentido que tiene para mí y del valor que yo agrego con lo que soy, con lo que tengo, y eso sigue estando absolutamente presente y vigente. Pero vamos a hablar acá de una parte un poco más técnica, más específica, de vehículos de inversión o de oportunidades en las que yo puedo poner mi dinero, hacer crecer mi patrimonio y que tienen un propósito específico de crecimiento en lo económico, que pueden ir en complemento de este camino personal de conexión y de propósito, pero aquí vamos a hablar un poco de esos vehículos de inversión y de esas oportunidades que son el otro lado de la moneda y de cómo encontrar ahí o anticipar posibles oportunidades de negocios. Entonces, cuéntanos esa siguiente parte, Juli. Y acá me están preguntando el tema de la bolsa. Entonces, Okay, sí, cuéntanos sí, un sí, poco sobre eso. Bien, pues miren, como les decía, el 95% de la gente, y más en la cultura latina, porque cuando nosotros trabajamos en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, no es así. El 95% de los latinos esperamos a que el negocio ya tenga problemas para hacer una verificación o manejar una crisis. Sin embargo, la gente que ya tiene una información, a mí me encanta que la gente que está aquí ya tiene alguna preparación, ya tiene un nivel espiritual, mental o educativo más alto, como le quieran llamar, ya no va a cometer esos errores de principiante de meterse en un negocio y perder dinero, o ya estando en el negocio intentar verificar a sus socios o aliados. Ojalá se haga antes. El otro 5% de la gente más avanzada en negocio, esos expertos que realmente no le cuentan cómo hacer negocios a algo, lo que utilizan son lo que llamamos la analítica anticipativa. Y esta analítica anticipativa tiene por lo menos dos también subherramientas. La primera es los talleres de futuro y la segunda son las pruebas de futuro. En los talleres de futuro lo que hace uno es convocar un equipo pequeño de trabajo de personas o un equipo grande si tiene esa posibilidad y generar una información para simular datos. Luego cargamos esa información al software y luego entonces con esa información podemos anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. Normalmente iniciamos por días de anticipación, luego por semanas, luego por meses y luego hemos inclusive desarrollado ejercicios para anticipar hasta 4 años de lo que va a ocurrir en un negocio. De hecho, con Natalia lo hicimos hace unas semanas para el tema de bienes raíces y la verdad, Nata, creo que no nos dejas mentir, todo lo que se anticipó ya ocurrió en las últimas 3 o 4 semanas sobre el tema. No sé si quieras hablar algo de eso antes de pasar a la última fase. Sí, miren que esta parte, digamos, de poder ver cómo hacia dónde va todo, ahorita que todo está tan volátil, que todo se está moviendo como tan rápido, que todo, que hay tantos actores que al mismo tiempo influyen en una decisión y todo cambia tanto, pues esta información de anticipación ha sido también muy valiosa para nosotros. Y yo sé que aquí me están haciendo muchas preguntas. Yo quiero que ustedes puedan empezar a conocer hoy que esto existe, que esto, que es posible ver los negocios desde otro lugar. No quiero que entren en la emoción de la ansiedad con relación a esta información, pero quiero que puedan entender es que hoy hay otras herramientas que existen que normalmente estaban como dispuestas para grupos privilegiados de personas, pero que como todo lo bueno tiene que estar para todos, pues se trata de poder abrir la información. Y el propósito de este espacio hoy era contarles que esto es posible hacerlo, tanto si yo ya entré en un negocio y hay algo que no está fluyendo y necesito ver cómo recupero ese dinero, o si yo voy a entrar y quiero asegurarme que quien está del otro lado sea la persona que me dice que es y que ese negocio tenga la oportunidad que me está mostrando, o sea que quiero explorar hacia adelante algunas ideas o algunas oportunidades y quiero ver qué posibilidades tienen. De todas maneras hay herramientas para poder generar digamos, esa posibilidad con mayor certeza. Hay algo que hace parte del propósito de vida de Juli, que es hacer del mundo un lugar más seguro. Yo aquí te estoy, pues, mejor dicho, develando todo, pero y ese lugar más seguro está relacionado con que hagamos las cosas en más conciencia, con que las hagamos bien, con que también nos aseguremos de no caer como los más ingenuos, porque pues yo también en ese camino me he equivocado muchísimo,
pero ya se trata de tomar decisiones quizá un poquito más centradas, más conscientes, más tranquilas, que a veces hacen que no sea tan rápido como ya hoy inmediatamente, pero si me demoro 2 o 3 semanas haciendo este proceso bien, tomo una decisión súper consciente que me permite acercarme mucho más al resultado que estoy esperando. Entonces, básicamente, ese es como el punto de fondo. Hay una posibilidad y es que aquí me están diciendo que si nos podemos quedar un poquito más, yo ya sé que son las 8:30, pues sé que empezamos como 12 minutos tarde, entonces la propuesta que les voy a hacer es que nos alarguemos un poquito más este momento para poder aprovechar que Julián está acá y que nos cuentes un poco más cómo funciona este tema de la anticipación, reconociendo que en nuestra experiencia yo puedo tener como fuente de generación de ingresos esas acciones que yo tomo que me conectan con quien yo soy y con mi propósito de vida, y por otro lado yo también puedo elegir unos vehículos de inversión que me permitan hacer crecer mi patrimonio. Ahí viene lo de la bolsa, ahí vienen como de pronto las oportunidades inmobiliarias, ahí vienen como estos vehículos de inversión. Y entonces vamos a hablar un poco de esta segunda parte, que son esos vehículos de inversión y de cómo usar estas herramientas para ese camino. Juli. Bueno, habíamos hablado originalmente antes de la capacitación que no íbamos a hablar de negocios específicos, pero es tan inevitable y creo que lo vemos cada vez con Nata que la gente pregunta de una vez cómo puede hacer esto efectivamente. Ok, el culmen del tema entonces es no solo los talleres de futuro y las pruebas de negocio, de hecho no hemos hablado de eso, quisiera un minuto para hablar de eso, las pruebas de futuro. Una prueba de futuro en esencia es la capacidad de anticipar con mucha efectividad, con el 90% de probabilidad y efectividad, lo que va a ocurrir con un negocio que hasta ahora está diseñado en el papel, ya sea un negocio de bienes raíces, un negocio de inversión en la bolsa, como ustedes decían, la compra de una franquicia, la estructuración de un negocio nuevo, la ampliación, un emprendimiento, la ampliación de un negocio existente, por ejemplo, a una nueva línea de productos o servicios. Y la capacidad que nosotros fuimos conociendo, primero aprendiendo y luego desarrollando, hoy nos permite, antes de que gastes un solo peso en publicidad, diseño, productos, servicios, cualquier tipo de vehículo de inversión, poder anticiparlo. Y ahí, en ese punto en donde todavía es una idea de negocios o es un modelo de negocios, e inclusive es un prototipo mínimo viable, hacer esa prueba de futuro y evitar perder dinero y girar rápidamente, opción 1. Opción 2, salir del negocio si no va a ser viable. Opción 3, ajustar los elementos que se necesitan ajustar. U opción 4, porque pasa en algunos casos, confirmar que el modelo de negocio es el correcto y seguir con un nivel altísimo de certeza a invertir. Y ese es el punto ideal. Pero en resumen, de estas dos últimas herramientas que les hemos dado, los análisis o talleres de futuro y las pruebas de futuro de los prototipos mínimos viables o modelos de negocio, básicamente lo que puedes hacer es evitar ya no solo un riesgo presente, sino un riesgo futuro, algo que todavía no ha ocurrido. Pero esta parte tiene un elemento fundamental y las preguntas que surgen creo que nos permiten hacer una conclusión interesante. Nosotros hoy trabajamos con una cantidad de modelos globales. Tenemos, por ejemplo, un modelo que sigue 140 actores y sus relaciones. Esto nos genera un sistema informático que recolecta a veces, en algunos casos, hasta 300 o 400 informaciones por día. Y reúne esa información en un sistema que nosotros diseñamos y construimos, relaciona a todos los actores y factores mundiales y nos empieza a dar lo que va a ocurrir a nivel global primero, luego a nivel regional o continental, luego a nivel nacional, luego a nivel local, y con base en esos, nosotros llamamos metamodelos, podemos hacer inversiones propias hoy en bolsa, en bienes raíces, en otros negocios que las tenemos realmente, y por eso anticiparnos precisamente y aprovechar esas oportunidades o esas ventanas de oportunidad, como se llaman técnicamente, que a veces, por ejemplo, en la bolsa es cuestión de minutos, en bienes raíces, por ejemplo, este año en Colombia va a ser cuestión de algunos meses o semanas, por ejemplo, en inversiones y creación, como dice Natalia ahora, de oportunidades basadas en el coronavirus son de 4 a 8 semanas es la ventana de oportunidad y así ir avanzando. Juli, y desde esa información aquí me preguntan algo muy interesante y es, digamos que a nivel de Colombia, ¿qué va a ocurrir en los próximos tiempos? Ahí bueno, te voy a botar esa pregunta que te la tengo que hacer
Y quiero hacer un Sí. paréntesis aquí porque hay varios que me han escrito preguntándome por el tema de la bolsa. Tenemos una posibilidad y es mañana tener un invitado especial. De hecho, es un socio de Julián con el que él trabaja, digamos, específicamente el tema de inversiones en la bolsa para que nos hable un poco acerca de ese tema. Y obviamente quiero saber si les gustaría. Y entonces mañana lo podemos aprovechar y tenerlo acá para hablar solamente del tema de la bolsa, en este espacio donde él nos puede hablar un poco de qué ha pasado con eso, cómo se mueve, cuál es la oportunidad. Y ojo, realmente para quién es esa oportunidad. Porque a veces pensamos que esto es solo poner la plata y listo. No funciona así. Entonces mañana quisiéramos aprovechar el espacio para hablar solo de la bolsa y para desmentir o desmitificar algunos mitos que hay pues súper profundos con el tema de la bolsa. Entonces, ¿te parece, Juli? Que ahorita no hablemos de la Sí, bolsa, sí, lo dejemos para mañana con sí, nuestro sí, invitado especial. Genial. Entonces mañana total. vamos a hablar del tema de la bolsa, pero cuéntanos un poco qué viene hacia adelante con todo este tema del coronavirus y cómo empezar, digamos que como poder conocer esa información para saber cómo girar también los negocios que tenemos. Claro, pues mira, yo empiezo por un caso real. Yo personalmente, inclusive cuando trabajaba en defensa y seguridad como oficial de inteligencia y jefe de análisis, creía que estos conceptos solo eran para anticipar defensa. Pero, y aquí les hago una invitación a que se unan en mi canal de YouTube, por ejemplo, porque cada semana más o menos estamos emitiendo videos de lo que va a pasar en las siguientes semanas, meses y años. Ahí hay información muy interesante. Aquí veo una pregunta que decía que si mucho análisis no genera parálisis. La respuesta es no. Hace 10 años estos análisis se demoraban meses, entre 4 y 12 meses. Hoy las metodologías que nosotros desarrollamos duran horas. Horas. El ejercicio más largo para anticipar entre 2 y 4 años se demora día y medio. Entonces, eso genera una cantidad de posibilidades muy rápido porque el software hace millones de cálculos en cuestiones de minutos y segundos y ya los procesos son muy cortos. Ahora, bueno, en YouTube me pueden encontrar como Julián Meneses O, ahí están preguntando. Y entonces paso a la segunda respuesta. Bueno, pues miren, el modelo global, por ejemplo, nos muestra que Colombia va a tener algunas afectaciones y también algunas posibilidades. ¿Cuáles van a ser las afectaciones? Pues en las siguientes 2 semanas, como ya decía un video en YouTube, se termina la primera cuarentena, pero muy probablemente se va a extender. Esa cuarentena se extiende afectando a varios negocios pequeños, Meneses con las dos con S, afectando a varios negocios pequeños y esos negocios pequeños van a tener graves problemas si no giran rápidamente. También las reglas van a tener que flexibilizarse un poco porque lo que se busca no es eliminar la dinámica del coronavirus, sino que es como lo que se llama bajar la curva. Y bajar la curva implica que el problema va a durar alrededor de 2 años para que se evite que la pandemia sea tan fuerte y luego va a existir una serie de brotes a nivel mundial en pequeños lugares o en pequeños países donde la situación vuelve a generarse. Sin embargo, esto afecta varias dinámicas en diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, la industria financiera va a tener que doblegar un poco sus grandes éxitos que ha tenido en los últimos años y apoyar a la gente como lo han hecho hasta ahora un poco de manera transitoria e involuntaria. Luego, probablemente van a tener que tener algunas presiones de gobierno que ya se empiezan a dilucidar. Hay una fecha en Colombia que es clave, que es el 30 de mayo, 30 o 31 de mayo, si mal no recuerdo, que nos empieza a mostrar como indicador de futuro que seguramente las medidas fuertes van a empezar a llegar hasta ahí. Y esto solo con el tema del coronavirus, pero por ejemplo, en temas de gobierno, si se han dado cuenta, el gobierno ha aumentado su apoyo a nivel nacional, que estaba muy mal, tenía un apoyo del 22%, ya en este momento está casi en el 50 o 60%, y esto puede cambiar las elecciones futuras. En los casos de finca raíz, por ejemplo, hemos visto en los últimos ejercicios que si bien ahorita la finca raíz para arrendamiento tiene algunos problemas transitorios y la compra también está parada, esto se va a reactivar más o menos en agosto, septiembre y octubre, y hay oportunidades para compra de corto y venta de corto plazo a finales de este año, principios del otro, y para arrendamiento establemente hasta marzo más o menos de 2022, hasta el 26 o 27 de marzo de 2022 que vienen las elecciones. Negocios de la bolsa, pues las oportunidades son tremendas, como dice Natalia, no voy a hablar aquí hoy, pero hay 2 oportunidades que se van a hablar seguramente mañana. La compra de acciones que están subvaloradas específicamente y que a largo plazo obtienen estabilidad y mercados como el mercado de Forex,
en el que precisamente por la volatilidad se presentan muchísimas oportunidades, nosotros lo estamos haciendo ya, de ganancias diarias. En mercados, por ejemplo, como el emprendimiento, hay muchísimas posibilidades y aquí quiero lanzar un enfoque súper positivo. Eso te iba a decir, Juli, para hablar específicamente del emprendimiento, porque acá me preguntan si se puede diagnosticar la viabilidad de una idea que yo tenga, establecer una ruta y saber cómo hacia dónde llevarlo, y esto está relacionado entonces con el tema del emprendimiento. Y hay otra pregunta sobre si lo hacen basado en competencias individuales o en oportunidades del negocio como tal. Entonces, háblanos un poquito de ese tema del emprendimiento también. Pues las dos son interesantes porque hay emprendimientos que se hacen como individuos, ¿cierto? Y hay emprendimientos que se hacen como equipo. Si ustedes miran, por ejemplo, el decreto del gobierno, con las 32 excepciones a la cuarentena, nos está dando cuáles son las posibilidades de negocios. Ese decreto, para los que quieran, yo se los puedo enviar, me escriben o lo podemos manejar. Y básicamente le dicen a uno, en estos negocios tú puedes seguir operando como si nada estuviera pasando. Pero eso surge de un análisis de negocio fundamental que hizo el gobierno. Y entonces esas compañías que hoy no tienen capacidad, por ejemplo, para cumplir con las cuotas que está pidiendo el mercado, pueden ser suplidas muy rápidamente. No sé si, por ejemplo, se dieron cuenta que inclusive en Colombia algunas licoreras estatales empezaron a producir alcohol para desinfección. Y, por ejemplo, también ya Corferias se convirtió en un hospital que hasta ahora va a empezar a poblarse. Hay compañías que en China, por ejemplo, en otros países, hoteleras que estaban muy mal y empezaron a arrendar sus hoteles para hacer hospitales transitorios en la crisis. Y aquí en Colombia, inclusive, Indumil que produce armas, empezó a producir insumos médicos muy rápidamente y se adaptó para proveer lo que viene en las siguientes semanas cuando el pico crítico llegue a finales de abril y principios de mayo. Pero aquí solo hay una clave fundamental y es el que no se adapta rápido muere. Entonces, sí hay muchas formas de hacerlo. Los ejercicios se demoran algunas horas, típicamente entre 4 y 5 horas. Lo máximo que se podrían demorar es día y medio. Y ahí sales, como dice Natalia, con un mapa de futuro que implica todos los análisis de todos los escenarios posibles y de ahí escogemos los escenarios probables, unos objetivos de trabajo y un plan de acción para ejecutar apenas termina el ejercicio. Todo se hace muy rápidamente y pues por alguna razón llevábamos 20 años haciéndolo y la verdad es que esta habilidad es mucho más importante en esta crisis. Nunca habíamos visto el verdadero impacto y la verdadera importancia de esto hasta ahora que se está presentando, de cómo poder hacer todos estos procesos en cuestión de minutos o de horas. Y entonces vamos a lo concreto ya para cerrar y tiene que ver con, aquí me preguntan algo de e-commerce, por ejemplo. Sí, por ejemplo, uno de los negocios que está habilitado hoy son las entregas a domicilio y las posibilidades para hacer ventas por Internet. Eso es una de las excepciones del decreto en el caso colombiano. En otros países es un poco diferente. Y si, por ejemplo, podemos rápidamente hacer lo que se llama un análisis de competencia y es, si tienes una idea, podemos evaluar si esa idea está proveída por Internet. Y si tiene, por ejemplo, un índice de proveeduría solo del 20%, 50%, significa que todavía tienes un 50% del mercado, 50% del mercado que puedes ganártelo y que nadie está cubriendo. Y si hacemos luego entonces un análisis de escenarios futuros rápido, calculamos cómo hacerlo y aprovechamos esa ventana de oportunidad con mucha velocidad, pues ahí se puede básicamente generar un negocio muy rápido. Juli, entonces si las personas, perdón que te interrumpí, cierra la idea y ya te hago una pregunta. Entonces, pues básicamente lo que uno debe hacer en este momento, como decía Natalia, es combinar ese mundo espiritual o mental con una valentía física y una ejecución muy rápida, muy rápida. Yo personalmente creo que hay muchísimas oportunidades. De hecho, les confieso que yo estoy ganando mucho más de una manera correcta y construyendo, como decía Natalia, un mundo mejor y más seguro en estos momentos que en todo lo que habíamos hecho durante muchos meses atrás. Y eso es porque pues decidimos que no pasara lo que suele pasar, ¿no? Y es que en casa de herrero haya asador de palo. O sea, que nosotros mismos no utilizaran nuestras metodologías. Nos concentramos casi durante 2 semanas, enfocamos todas nuestras herramientas, todas nuestras tecnologías, nuestros propios negocios e inversiones y giramos rápidamente y hoy ya estamos en un modelo totalmente diferente al que teníamos hace 2 semanas, ¿no? Julia, entonces digamos que algunas preguntas acá, como para ya entrar en el cierre. La primera es el tema de plataformas y negocios digitales, ¿cómo lo ves? El tema de fincas o haciendas, las personas que tenían como un lugar físico, digamos, como para
generación de cultivos, ganadería y ese tipo de cosas, como que nos des alguna opinión sobre eso Sí. y entramos ya en el cierre. Bueno, empiezo por el primero entonces, negocios digitales. Hay unas necesidades tremendas en este momento e inclusive, por ejemplo, porque yo asesoré al INVIMA 3 años en este tipo de dinámicas, hay productos que pueden ser productos caseros que si se hacen técnicamente no requieren registros sanitarios y pueden servir para la sanidad, la salud de las personas y luego pueden ser distribuidos vía internet. Y hoy tú puedes implementar una página web en cuestión de 2 o 3 horas con botones de pago y que ese dinero te llegue a tu cuenta bancaria inmediatamente. Nosotros lo hemos trabajado con varios clientes y en un día o dos tener ya un negocio que está funcionando y te está rindiendo sin necesidad de gastar tanto dinero. En los negocios, por ejemplo, de arrendamientos de bienes raíces como Airbnb, fincas, etcétera, etcétera, también se están presentando muchas posibilidades porque hay gente que se está aislando o, por ejemplo, si ustedes vieron, hay gente que quedó varada en el aeropuerto. Yo tengo un caso muy especial que sigo porque es que mi esposa es estadounidense, canadiense, y en la última semana nos han llegado 4 correos a ella y a mí de la embajada americana proponiendo vuelos de emergencia para sacar a las familias estadounidenses de Colombia y las 4 veces lo han cancelado. ¿Qué significa? Que esas familias están varadas en Colombia y necesitan aislamiento. Entonces, si tú tienes un Airbnb, si tú tienes una casa para arrendar, entonces, en dólares, por ejemplo, para ellos es muy barato porque el peso se depreció 25%. Entonces, si tú alquilas por 20 días, un mes o 2 meses una casa, un apartamento, una finca y logras contactar a esas personas que están varadas en el país, ellos van a pagar, no sé, $500, $1,000, que para ellos no es nada, pero para ti puede ser la recuperación de un negocio muy fácilmente. Entonces, lo que siempre hay que buscar es, como dice Natalia, cambiar el observador, porque yo soy muy juicioso y estaba viendo tus videos. Si yo cambio el observador y en vez de ver la crisis, veo la oportunidad, pero además integro herramientas técnicas, matemáticas, que son las que se han desarrollado, que para ustedes no la ven como matemática, la ven como un juego realmente, con nuestro software y nuestros mecanismos, pues siempre vas a ver miles de oportunidades que están al frente, pero que no te habías dado cuenta por estar en una posición a veces o de víctima, o solo quejándote, o solo viendo problemas que no existen, ¿no? Entonces, Juli, 2 siguientes pasos. El primero, 3 siguientes pasos. El primero, danos un correo electrónico al que las personas puedan escribir pidiendo el decreto del que nos estás hablando. ¿Cuál sería el correo electrónico? Y lo escribimos acá en las redes. Mira, CEO, ¿sí? @anticipacionestratégica.com. Lo repito, C de casa, E de eco, O de Oscar, CEO, @anticipacionestratégica.com con M al final. Ok. Estoy escribiendo en las 2 redes. Sí. Dale. O si quieren el personal también, pues julian.meneses@gmail.com. .meneses, las 2 con s, @gmail.com. Ese no lo veo tanto en algunos temas. Yo preferiría que lo hagan al corporativo. Yo prefiero. Anticipacionestratégica.com, CEO, @anticipacionestratégica.com. Sí. Segundo, mañana entonces vamos a abrir un espacio que estábamos como evaluando justamente, dependiendo también como de hoy estuviera como el nivel de interés en este tema, en el que vamos a hablar específicamente del tema de bolsa, basado en la experiencia que ustedes han tenido con tu socio, que es la persona pues experta en este tema de bolsa que te ha acompañado como con este ejercicio de Forex, para poder desmitificar y resolver preguntas acerca de eso. Entonces nos vamos a conectar igual 8 en punto. Y a través de este correo, las personas que quieran entrar a tu página y ver un poco más de esta información, la página es www.anticipacionestratégica.com. Ahí hay información general de diferentes áreas, sectores, etcétera, pero sobre todo, yo creo que los invitaría, Nata, a un canal nuevo que estamos utilizando, que es el canal de YouTube. Miren, por ejemplo, y Nata lo sabe, ayer se presentó un bloqueo naval a Estados Unidos. Nosotros lo habíamos anticipado la semana pasada. Se ha presentado una serie de cosas con el coronavirus. Aquí me están preguntando por el petróleo, por Trump y por Maduro. Bueno, creo que el tiempo se acabó, pero no sé si quieren que le hable de esas 3 cosas rápidamente, los análisis técnicos que tenemos. ¿Tú me dirás? Hagámoslo. Sí, lo hacemos. Ok. Bueno, pues entonces Trump, petróleo y Maduro. Trump, si ustedes quieren también entren a YouTube, busquen en un canal que se llama Red Más. En Red Más hay un programa que se llama Zona Franca. En febrero nosotros hicimos una entrevista sobre las elecciones de Estados Unidos y Trump. En esa época la probabilidad de que Trump ganara las elecciones nuevamente era del 82%. Sin embargo, al terminar el ejercicio en los últimos 3 minutos, básicamente yo le dije a la gente, y esto solo puede cambiar dependiendo de 2 situaciones, que Trump se enferme
o que el coronavirus se salga de las manos y cambie radicalmente las opciones. En este momento específicamente, Trump había tenido unos impactos muy negativos en la opinión de la gente sobre ellos y sobre su gobierno en las primeras semanas del coronavirus, porque lo habían básicamente subvalorado, pero la semana pasada llegó al nivel más alto de toda su presidencia con un 62% de reconocimiento positivo, y eso pues está diciendo en esencia que si la cosa sigue así, muy probablemente Trump vuelva a ser el presidente de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre y retome durante 4 años en enero del 2021, y eso tiene unos efectos para el mundo interesantísimos, porque eso significa que el dólar podría seguir alto y la guerra comercial con China se mantenga bajo tensión y se inicie una nueva guerra comercial con Europa, lo que va a generar, sumado al coronavirus, unos efectos muy negativos, sobre todo en España, Italia, Francia y Alemania, que son los que manejan las finanzas de la Unión Europea. Y aquí el más beneficiado seguramente va a ser Inglaterra, porque con su tema de su Brexit, pues va a poder manejar mejor las inversiones, las monedas, etcétera, etcétera. La segunda pregunta era el petróleo Maduro. y Maduro. Ah, bueno, el petróleo. El petróleo, pues lo analizamos todos los días precisamente con mi socio, porque pues, como el petróleo genera unos impactos muy positivos y a veces también muy negativos en la bolsa, en forex, en acciones, bonos, etcétera, etcétera. El petróleo en este momento está llegando a los puntos más bajos, ha llegado a 22 y 26 dólares de precio. Se ha llamado a una tregua. Ayer Trump le llamó a una tregua a Oriente Medio, sin embargo no se ha dado, porque la lucha es una lucha tripartita. Están los proveedores de petróleo de la OPEP por un lado, está Rusia por otro lado y está Estados Unidos, que en este momento es el productor actual más grande del mundo debido al fracking. Y pues el precio del petróleo se va a mantener seguramente muy bajo en las siguientes semanas y meses, efecto de esa guerra, lo que tiene también un impacto por ejemplo, en las finanzas de los países. En el caso colombiano, se había planeado toda la estrategia con un petróleo de aproximadamente 51 dólares y hoy está a 22 o 23, lo que significa que el gobierno va a recibir la mitad de las finanzas y se va a afectar. Y por ahora no se ve, pero cuando empiecen a salir las cifras en abril y mayo del primer trimestre, en julio más o menos y agosto del segundo trimestre, vamos a ver que claramente el país está en una crisis financiera porque no entraron todos los recursos, no se pudieron pagar todos los impuestos por el tema de coronavirus, y el que no se adapte desde ya a eso y vea cómo aprovechar esas oportunidades va a generar gravísimos problemas. Y entonces hay, como les digo siempre, sí, desde el punto de vista positivo, yo siempre miro el otro lado y hay muchísimas formas de aprovechar eso. Por ejemplo, si hoy tienes bienes raíces, si tienes negocios y puedes exportar, porque los países que están comprando ciertos productos o servicios, y puedo hablar de servicios, por ejemplo, no solo de productos para exportar, pues van a ver que nuestros productos son 25% más baratos, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, como México, por ejemplo, si tú prestas servicios en Colombia y hacia México de manera virtual, capacitaciones, servicios digitales, no tienen ni siquiera IVA. Y eso es una tremenda ventaja, porque aparte de no tener IVA 16% y la moneda se depreció 25%, entonces los servicios salen a la mitad de precio. Pero bueno, Maduro, para ir cerrando, porque esto se nos ha extendido, pero bueno, la gente lo está pidiendo y creo que hay que apoyarla para que tenga información, certeza y una vista positiva de la situación. Pues Maduro, básicamente, nuestros cálculos demuestran que va a salir de Venezuela muerto, no hay otra opción. Él está muy apoyado por una cúpula militar, por el general Padrino y por su estructura cercana. Básicamente, es poco probable que ellos entreguen el poder bajo la última propuesta que hizo Estados Unidos la semana pasada, porque tienen una constituyente que lleva más de año y medio casi y que quiere seguir cambiando la constitución del país, que más que como Asamblea Nacional Constituyente ha operado como un cogobierno y una estructura que reemplaza al Congreso. Guaidó va a seguir básicamente en su posición. Mucha gente pensaba de una manera ingenua, y lo digo con conocimiento desde las Fuerzas Armadas, que algún grupo de mercenarios americanos, europeos, iba a entrar a Venezuela, iba a capturar a Maduro y a sus personas cercanas y luego iba a salir, pero a todo el mundo se le olvida que en enero de este año Rusia y China, como grandes interesados en que
les paguen las deudas que tienen con ellos, 10.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares para Rusia y 5.000 millones de dólares para China, pues se vuelvan efectivas, pues hicieron como algunos acuerdos implícitos y enviaron a las fuerzas especiales rusas. Hay un general de las fuerzas especiales rusas y dos componentes que ellos le llaman un batallón de los Spetsnaz rusos cuidando a Maduro y a la gente cercana, por lo que básicamente Estados Unidos no va a entrar en una guerra simplemente por un presidente, además que está en el patio trasero de la casa, ni siquiera en el barrio principal del primer mundo, está en el tercer mundo. Básicamente lo que se va a dar es una tensión muy, muy fuerte. Este bloqueo naval va a llevar seguramente a que los rusos, especialmente los petroleros rusos, ya no la compañía Rosneft, que era la que invertía en Venezuela, estaba interesada en el tema, sino otras compañías rusas presenten algunas tensiones con Estados Unidos y algunas tensiones también con China, y seguramente haya una medio guerra fría pequeña ahí durante varios meses en el tema de Venezuela. Pero digamos que todo esto se basa en ese supermodelo que tenemos y en algunos modelos que pueden llegar hasta el nivel más pequeño, en donde uno puede decir, tengo un negocio pequeño, quiero iniciar, pues básicamente cómo lo hago, ¿no? La conexión por Instagram. Internacional. Veo, Nata, que se cayó. En Instagram y creo que es porque nos da una hora, ya nos tenemos una hora. Sí. Pero bueno, ya con esto vamos a terminar. Entonces, Juli, gracias por toda esta información, ha sido muy valioso tu aporte en todo esto que hemos compartido. Ya nos quedamos para cerrar por Facebook. Y entonces mañana vamos a hablar de la bolsa. Ya quedó el correo en el que te pueden escribir para pedirte el decreto y ya quedamos pues en conexión por ahí para las oportunidades que desde este nuevo observador cada uno pueda ver y crear, justamente como a la luz de este momento de cambio. Yo sé que vas a estar cerquita de nosotros, Juli, sé que te voy a volver a invitar. Y bueno, ya quedamos acá súper conectados. Gracias a todos por haber estado en este espacio. Gracias, Juli, por tu tiempo. Un abrazo para todos, que tengan feliz día. Y aquí como va a quedar corriendo pues el video para que si lo quieren volver a ver porque fue mucha información puedan repetirlo. Un abrazo para todos, Juli. Muchas gracias por haber estado acá. Feliz día para todos. Chao a todos. Muchas gracias.